Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Rubén Camacho, psicólogo y coach de empoderamientohumano.com. Y bueno, en este vídeo vamos a poder trabajar con cuáles son los 4 cambios psicológicos necesarios para afrontar el teletrabajo. En primer lugar, darnos cuenta de que afrontar el teletrabajo parece como que decir eso implica como que el teletrabajo es un problema, ¿no? Cuando realmente no lo es. El teletrabajo hoy día es una palabra muy popular debido a la pandemia. Con teletrabajo nos referimos pues al trabajo online, virtual, que se lleva muchísimo tiempo haciendo. Puede ser desde casa o no, en definitiva, trabajar de una forma remota utilizando la tecnología y aportar un buen servicio. Esto es algo que viene ocurriendo desde hace mucho más tiempo y más que por un fenómeno pandémico, es por un fenómeno de cómo las nuevas, digamos, no solo las nuevas tecnologías nos ofrecen la posibilidad de hacer esto, sino que estructuralmente nuestro sistema de trabajo pues tampoco funciona demasiado bien y tampoco es demasiado productivo. De ahí que el teletrabajo, como hoy día lo llaman, sea necesario, pero nos resulta muy difícil hacerlo porque no nos han enseñado, porque nunca hemos trabajado según esa estructura y sobre todo porque también sentimos en muchos casos, de hecho es así, que es como algo obligado, ¿vale? Y tenemos como esa constante oposición de, bueno, por un lado me obligan, pero por otro lado hay como una especie de tira y afloja porque no solo las personas no saben teletrabajar porque nunca lo habían hecho antes, sino que también las propias estructuras, pues las propias empresas, ¿no? Tampoco saben bien cómo organizarnos en este sentido y sobre todo cómo confiar también en las personas que teletrabajan. Fíjate que en todo momento te estoy hablando de cosas que no tienen que ver con el trabajo, tienen que ver más bien con factores personales. De ahí que hablemos de los 4 cambios psicológicos. ¿Por qué psicológicos? Porque realmente la psicología no es solo una cuestión de trabajar con inseguridades o con desánimos o con ansiedad. La psicología pues estudia el comportamiento humano de forma general, ¿no? Y el psicólogo, también el coach, pues es quien te acompaña en un proceso de cambio para que tú desarrolles las habilidades necesarias para luego conseguir otros resultados. Y teletrabajar no, sino teletrabajar de una forma que te sea productiva, satisfactoria y que no se transforme en trabajar peor a como se venía haciendo antes, pues es algo hoy día totalmente necesario. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son esos 4 cambios psicológicos? Primero vamos a pensar en por qué resulta tan difícil el teletrabajo. En primer lugar, resulta tan difícil porque nos hemos acostumbrado desde niños, desde la infancia, a tener una estructura externa que ya nos decía cómo hacer las cosas, ¿vale? Primero es el colegio y es de 1 hora a 1 hora y tienes toda una estructura organizada que te marca pues las entradas, las salidas, los límites, etc. Luego viene la universidad, luego el instituto, luego viene el trabajo, una serie de horarios de oficina. Toda la estructura laboral venía impuesta, ya estaba totalmente organizado y tú lo único que hacías era adaptarte a ella, ¿vale? En segundo lugar, la forma en la que teníamos de gestionar el tiempo era según tiempos mínimos y sigue siendo según tiempos mínimos, que no es nada productivo. ¿Qué es esto de tiempos mínimos? Lo vas a entender muy fácil. Cuando eras un niño o una niña te decían, tienes que estudiar como mínimo 2 horas. ¿Qué es lo que tú hacías? Pues pasar las páginas del libro hasta que pasaban 2 horas y te podías ir a jugar. Como mínimo 2 horas. Nos hemos acostumbrado a, en lugar de hacer productivo el tiempo, en lugar de aprender a aprovecharlo, estirarlo de forma indefinida. Eso es lo que ocurre en la oficina, ¿no? Con el clásico horario de 8 horas, ¿no? Tenemos evidencias empíricas desde la psicología suficientes para darnos cuenta de que realmente con 4 o 5 horas de trabajo no se produce igual que con 8. Se puede producir más. El hecho de dilatar el trabajo durante mucho tiempo hace que al final no sea productivo. Ojo, muy importante, con productividad no me estoy refiriendo a trabajar mucho, ni a este típico lema de ponte la camiseta de la empresa. Tú la camiseta que debes ponerte es la que más te guste en la mañana cuando te vistas y ya está. Con productivo me refiero a conseguir los resultados que necesitas, o quizá más, con la menor cantidad de recursos posibles. Y con recursos no solo me refiero a materiales, el tiempo, estrés, etc. Es decir, trabajar a gusto, en definitiva, diciéndolo de una forma muy llana. Entonces, toda esa estructura venía ya dada. Toda la forma que tenemos de aprender a trabajar en definitiva o a desarrollar un proyecto, incluso a estudiar, ya venía dado. Que ahora nos encontremos, digamos, sin esa estructura es un poco como estar en un desierto, ¿no?
¿Cuáles son los cambios, los 4 cambios psicológicos necesarios? Primero, gestión del tiempo, ¿vale? ¿Cómo gestionar el tiempo? Pues en lugar de trabajar con tiempos mínimos, trabajar con tiempos máximos. Es decir, en lugar de tengo como mínimo este tiempo, o mejor dicho, como mínimo tengo que dedicar este tiempo a esta tarea, tengo como máximo este tiempo para esta tarea. Y tú dirás, eso es un poco peligroso. ¿Y si no me da tiempo? Trabajar con tiempos máximos no es algo que debas hacer un día de repente. Es un cambio gradual que te ayuda a focalizarte, a concentrarte, a saber qué es realmente lo importante por encima de lo urgente. Lo urgente suele ser algo mal planificado. Rara vez lo urgente es importante si te das cuenta. Se hace importante porque es urgente, pero no es realmente lo importante. Priorizar lo importante sobre lo urgente, como te decía, saber delegar, saber en definitiva hacer que el tiempo esté a tu favor. Eso es un cambio psicológico, porque implica un cambio en tu forma de hacer las cosas, ¿vale? En segundo lugar, el segundo cambio psicológico es planificación y organización, ¿vale? En lugar de estar un poco improvisando, voy a esto, voy a lo otro, o estoy también esperando que me marquen una estructura externa, estando yo desde casa o desde un coworking o desde cualquier otro tipo de lugar, ¿no? Sencillamente se trata de que seas tú la persona que establezca cuáles son tus prioridades, qué es, como te decía, lo urgente antes de lo importante antes de lo urgente, y realmente tener un orden, una estructura. El tercer cambio psicológico, eres tú quien debe crear esa nueva estructura a través de rutinas, ¿vale? Y con rutinas no me refiero a haz desde casa, o insisto, desde el lugar que sea, lo mismo que haces en la oficina, porque tu casa no es una oficina, ¿vale? Eso lo tienes que tener claro. Estar 8 horas desde casa trabajando no es productivo y no es satisfactorio. Vas a terminar pues aborreciendo la casa. En casa realmente puedes conseguir más objetivos que desde la oficina y en un menor tiempo, pero para eso debes crear una estructura de rutinas que te lleve al trabajo de una forma eficiente, ¿vale? En lugar de trabajar en bata y desayunando, que muchas veces decimos, ay, es que trabajo en bata y desayunando. Claro, pero no es una consecuencia del trabajo, es una consecuencia de no haber establecido una serie de rutinas claras que te lleve a focalizarte en cuál es el momento del trabajo, que también te haga pues descansar un poco y que emocionalmente lo gestiones mejor. Fíjate que todo esto no solo es un cambio para trabajar mejor, sino para sentirte mejor ante todo. Y el cuarto cambio psicológico, sea probablemente el más importante, aprender a entender y a gestionar tus emociones. Cada día, sobre todo desde la pandemia, desde que el teletrabajo es más común, acompaño a personas que tienen dificultad con esto. El teletrabajo me da ansiedad, inseguridad, falta de confianza, poca productividad. En lugar de aprovechar el tiempo, lo estiro cada vez más, trabajo más desde casa que fuera, etc. Y también casos de cierto desánimo y desmotivación. Como no tengo la estructura que esté un poco encima mía, por mí mismo o por mí misma me cuesta trabajo. El problema no está en las emociones, porque la inseguridad, la ira, el miedo son emociones que al final pueden tener cierta utilidad. De hecho, el miedo es totalmente necesario, protege tu vida. La inseguridad te ayuda a prepararte. El problema está en cómo entiendes y gestionas esas emociones, de tal forma que en lugar de tu favor estén en tu contra y te estén paralizando o tomando decisiones que hagan que el tiempo se estire demasiado, etc. Ese es un proceso de aprendizaje también muy bonito que no solo te sirve para el trabajo o para el teletrabajo, que es lo que te está ocurriendo ahora, sino para cualquier tipo de ámbito de tu vida. Trabajo, vida personal, relaciones y para cualquier tipo de situación que te encuentres en un futuro, ya que bueno, somos seres emocionales, siempre sentimos emociones y a lo largo de nuestra vida siempre nos van a ocurrir cosas, algunas nos movilizan mucho y aprender a entender lo que sentimos y a gestionarlo, para ver las cosas con apertura y para adaptarnos y aprender de la situación lo mejor posible, pues es esencial para al final vivir con bienestar y vivir con paz. Soy Rubén Camacho, como te decía, psicólogo y coach de empoderamientohumano.com, y bueno, en empoderamientohumano.com tienes la oportunidad también de, para vivir ese proceso de cambio en el cual desarrolles estos 4 cambios psicológicos y mucho más, tienes la oportunidad de agendar una primera sesión exploratoria
sin ningún tipo de coste, ya que yo no cobro por sesiones, acompaño a las personas, digamos, en procesos más completos, precisamente gracias a la oportunidad que nos ofrece la tecnología con la digitalización. No solo se puede acompañar en un proceso de cambio con sesiones, sino de una forma constante. 24 horas al día, 7 días a la semana. Esto no implica más trabajo, esto implica más flexibilidad y, en definitiva, pues acompañarte mejor. Y tienes, como te decía, pues esa oportunidad de agendar una primera sesión exploratoria sin coste, pero solo si tienes realmente un compromiso con decir, bueno, están ocurriendo cosas, quiero que cambien, pero quiero que cambien no solo por arte de magia, sino gracias a mi propio cambio personal. Y si agendas esa sesión en el mes de noviembre, bueno, pues he decidido que como este es un problema, una temática también muy habitual, la ayuda, digamos, dentro de ese proceso de cambio va con una pequeña sorpresa. Es un pequeño obsequio que te puede también ayudar mucho con cuestiones que tienen que ver con la productividad ante todo. Como te dije, soy Rubén Camacho, espero que estés genial y que aprendamos a teletrabajar en lugar de verlo como el enemigo, porque al final, no solo ahora, sino en el futuro va a ser más, digamos, habitual y te va a ayudar a tener más tiempo, ¿vale? Si aprendes desde luego a hacerlo, no vas a querer dejar de hacerlo. Espero que estés genial, como te dije, y nos vemos allí, en empoderamientohumano.com.